Le damos el saludo. Saludo, Monchi. Saludos, gracias por recibirnos y tratarnos como si fuera en casa siempre. Usted sabe que aquí siempre usted va a ser bienvenido, siempre. Monchi, lo de la reforma a la Constitución, ¿es necesaria esa reforma? Porque ¿qué es lo que busca el gobierno de Abinader? ¿Es cubrirse la espalda? Retaliación contra algunos sectores? Porque ya la reelección, en los aspectos fundamentales que dice que no se puede reelegir el presidente y 2 periodos y ya, y eso está contemplado en la Constitución. Mira, desde el 6 de noviembre del año 1844, la República Dominicana ha tenido 39 modificaciones a la Constitución de la República. Y de esas 39 modificaciones, más de 30 han versado sobre la repostulación presidencial. Nosotros, el presidente ha planteado una propuesta de una modificación en 4 direcciones. La primera es declarar inmodificable el artículo 124 de la Constitución, que establece que los periodos de gobierno en la República Dominicana son de 4 años y que el presidente de la República solo tiene la posibilidad de repostularse una sola vez y nunca más. Y eso llevarlo a una cláusula pétrea, es decir, a escribirlo sobre piedra, eso es lo que significa pétrea, en el cual la misma Asamblea Revisora no pueda modificar ese articulado en el futuro. Y eso solamente podría extenderse el periodo de gobierno de un presidente por más de 2 periodos si rompe el hilo constitucional, si rompe la institucionalidad, o por un golpe de Estado o por una revolución. ¿O una constituyente? Para hacer una nueva constitución, al romper la vía, entonces tendría que hacer una nueva constituyente. Pienso que en ese aspecto lo que el presidente está planteando resuelve un problema histórico. ¿Cuál es el problema histórico? Nosotros hemos tenido, para no hablar de las épocas de la tiranía y de los gobiernos dictatoriales, vamos a empezar del 66 hasta la fecha, pseudodemocracia, vamos a decir. La crisis política del 74, la crisis política del 78, se dieron en función de la reelección presidencial. La crisis política del 90 se dio en función de la reelección presidencial. Y lo que pasó en 1994, en el cual el país estuvo a bordo casi de una guerra civil, que se frenó con la supresión, la reducción del gobierno de Balaguer por 2 años, y el Pacto por la Democracia, también fue el problema de reelegirse. El presidente Hipólito Mejía modificó la Constitución en el año 2002 con la pretensión de repostularse. Lo mismo, después de cerrado el camino, que establecía un periodo sí y el otro tú puedes volver, pero tienes que dejar un periodo en el medio, lo implementó Leonel Fernández para beneficio de él en el año 2010. Y Danilo Medina en el 2015 modificó la Constitución para agregarle el derecho a lo que nosotros tenemos en la actualidad, un periodo y la posibilidad de tener otro. En el 2019 inclusive hubo injerencia norteamericana con la llamada de Pompeo. Para evitar que Danilo Medina modifique la Constitución o someta a una modificación que ya tenía los votos. Sí. Si los votos los tenían el PLD y muchos también del PRM. Entonces, el problema de la reelección presidencial siempre ha sido un tema que hay que ponerle una llave. Yo pienso que es correcto, y hay que ponerle un candado y botar la llave. Es decir, y lo que está planteando el presidente de la República resuelve ese problema. Lo otro es una palabra empeñada,
que tuvo el presidente y que llegó en el 2020 en función de un planteamiento de un Ministerio Público Independiente. Un Ministerio Público Independiente fue en las grandes marchas que se hicieron en este país reclamando Ministerio Público Independiente. Nosotros venimos de un país que tuvo como procuradores a dirigentes, a cuadros. Todavía lo tenemos. A cuadros fundamentales de los comités políticos y de los comités centrales de los partidos. Desde el Ministerio Público se hicieron proyectos presidenciales. Y lo que pasó en la gestión de Francisco Domínguez Brito, de que construyó un espacio electoral desde el Ministerio Público, lo que pasó en la gestión de Radamés Jiménez, en el cual renunció el día antes y volvió a su partido a la misma función que estaba del comité político. Lo que pasó con Jean Alain y con Henry Molina. Luis Henry Molina en la Suprema. Sí, en la Suprema. Entonces, lo que se plantea es que previo a la selección del Ministerio Público, la propuesta del presidente, previo a la selección del Ministerio Público, una persona que sea designado, que sea propuesto, debe tener 5 años por lo menos alejado de la actividad política partidaria en organismos de dirección, que no haya hecho campaña por ningún candidato de manera notoria y que no haya sido candidato. Eso unido a que el presidente de la República se quita un voto en el Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy tiene 8 miembros, pero que hay uno que es un dependiente directo del presidente de la República, es decir, lo designa el presidente y entonces vota por lo que va a decir el presidente. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura quedaría en 7 miembros, 2 diputados, 2 senadores, uno de un partido, otro de otro, sí, de oposición, 2 miembros de la Suprema Corte de Justicia, serían, y el presidente de la República serían 7. Entonces, ¿qué sucede con eso? El presidente se está quitando poder, habría que analizar el Ministerio Público en su composición total, porque no basta con que usted tenga solamente la cabeza de manera independiente, tiene también que ver todo el cuerpo del Ministerio Público. Y lo otro es quitarle algunas funciones que entran en choque, en contradicción con lo que es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el encargado de la persecución, es el que investiga, es el que litiga en el tribunal para condenar a una persona. Entonces, el Ministerio Público no puede ser el encargado de la reinserción social. El Ministerio Público no debe ser el que cobra la multa, ni el que pide mucho que una persona sea condenada a tanto salario mínimo para después administrarlo. Entonces, tiene que administrarlo a otra persona. No puede ser el Ministerio Público el responsable de los bienes incautados o decomisados por tal. Es decir, tiene que haber otro espacio, tiene que haber otro órgano del Estado que sea el que administre la cárcel. Tiene que haber otro que sea el que cobre la multa. No puede ser la misma institución, juez y parte. ¿Eso le plantea la reforma de Abinader? Sí, eso plantea quitar todo esto para que pase a otro órgano del Estado, que aunque no se le pone el nombre en la Constitución, se ha venido hablando del Ministerio de Justicia, que pudiera agrupar todas estas funciones que son una parte de la Procuraduría, que son de aduana, inclusive quitándole la labor que hasta ahora tiene el Tribunal Superior Administrativo en lo que tiene que ver con la Fiscalía Administrativa. Es decir, poner un abogado administrativo, general administrativo, que represente al Estado en los asuntos contenciosos del Estado, que no tiene que ver con la persecución penal. Y ya esa parte no dependería de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República estaría para la investigación y la persecución de la actividad delictiva criminal. Bien, bueno, se ha dicho mucho, se dice que es una forma que eso obedece a un plan de Estados Unidos para judicializar la política, como pasa en Perú, como pasa en Ecuador y en Bolivia. ¿Qué usted cree? Mira, nosotros tenemos que ver avances. Si ciertamente lo que pasa en otro país no puede ser una copia
de lo que pasa, jamás puede serlo. Cada país tiene que tener su propia idiosincrasia, su propia cultura. En Perú hay un ministerio público más independiente que persigue, que lleva la justicia, pero también hay que pensar en el problema de la gobernabilidad. La gobernabilidad, el Ministerio Público no puede ser un contrapoder, no puede ser la función de crear un poder nuevo, porque los poderes ya están definidos aquí, poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, y si existiera un poder nuevo como tal, sería el poder municipal, que debiera estar, como lo consejó Duarte en la primera Constitución de la República. Entonces no puede ser tan independiente, tan autónomo que cree una crisis de gobernabilidad. ¿Qué es lo que se está planteando? Que el presidente tenga, con los requisitos antes expuestos, tenga la posibilidad de proponer al Consejo Nacional de la Magistratura su candidato, y el Consejo puede tener la posibilidad de vetarlo, de decir, ese no califica por esta situación. En base a eso nosotros entendemos que es positivo que el presidente se quite poder. Nosotros tenemos un país totalmente presidencialista. Es la única vez en la historia que nosotros estamos viendo que se está tratando de quitar poder para delegarlo en otras instituciones. Más, con lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, reducirla. Hay diputados que no saben lo que hacen diputados. ¿Usted cree que el Consejo Nacional de la Magistratura podría, en nuestro país, conociendo la idiosincrasia nuestra y todas las condiciones de los legisladores y todo ese Congreso, de vetar una resolución, una terna que el presidente presente? Eso depende de la composición del Consejo. La composición va a ser el reflejo en su momento de los órganos electivos de la sociedad. Si tú tuviese una Cámara de Diputados compuesta mayoritariamente por la oposición y un Senado compuesto mayoritariamente por la oposición, obligatoriamente el presidente no tendría la mayoría en la Cámara, y tú no puedes legislar para el periodo actual, tienes que legislarlo para después. Lo otro que se plantea, todo tiene su pro y su contra, sí, pero es más fácil, es mejor, es de más, vamos a decir, satisfacción institucional, que tú tengas bien definida la regla de juego, bien definida, que tú sepas, el Procurador General o la Procuradora General de la República va a ser fijo por 2 años, y a los 2 años se va a revisar su funcionamiento, y hay un órgano que lo hace, y que tú puedas quejarte hacia ese órgano. Es distinto a que esté sobre la discrecionalidad de una sola persona. ¿Usted cree que aquí tenemos una justicia independiente? O sea, con toda una Cámara de Cuentas que no ha hecho nada, porque no se ha judicializado ningún caso de la justicia de corrupción ni nada de eso. Una justicia que, la misma Procuradora General de la República dijo que ella, hay cosas que se entera a través de la prensa, de decisiones que toman los fiscales. Es una situación, aquí no existe ningún órgano que sea totalmente independiente. Aquí no hay un balance de poderes. Aquí hablamos de que los poderes del Estado son independientes uno de otro, y eso es la mentira más grande que se le hace a la sociedad. En ninguna parte del mundo son poderes interdependientes uno de otro. El poder legislativo depende del poder ejecutivo y viceversa, y asimismo el poder judicial. ¿Quiénes nombran los jueces de las altas cortes en este país? Lo nombran representantes de esos mismos poderes fácticos. Sí. Que no lo nombra el Senado de la República, pero lo nombra el Consejo, donde tiene 2 senadores. Lo nombran los diputados, donde hay 2 diputados. Lo nombra el presidente de la República. Y entonces, si las altas cortes la nombra el Consejo, finalmente todos
viene nombrado por un órgano. Existe una interdependencia. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver? Que no sea exclusivamente la decisión de una sola persona a discreción y que haya un espacio donde rendir cuenta. Nosotros hemos tenido, y fue posible, pero el Senado de la República no cumplió. Ni los diputados para someter lo que es el juicio político a la Cámara de Cuentas, por ejemplo, que se cayó, que pudo ser la primera vez en la historia que se haga un juicio político dentro de esa Cámara. Nosotros tenemos que llegar a eso, llegar a que aquel funcionario que no cumple sea destituido por juicio político. Y las instituciones para llegar así tienen que ser demasiado fuertes. Nosotros tenemos demasiada debilidad en términos institucional, que implica que el presidente de la República tiene facultades extraordinarias de decidir quién es la persona y también tiene la discrecionalidad de quitarla cuando quiere. Entonces, ¿qué sucede? Si un procurador general de la República, propuesto por el presidente, ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura, tiene 2 años para trabajar, ya él sabe que tiene 2 años para trabajar, que no va a ser movido en esos 2 años, entonces él no le debe lealtad al que lo nombró, porque él tiene ese periodo de 2 años que puede ser ratificado. Ahora, si él está bajo el supuesto de que el presidente de la República se durmió de este lado y al otro día se soñó que esa persona no le está siendo fiel y tiene la posibilidad de quitarlo, entonces esa persona no tiene la posibilidad de ser independiente. Nosotros tuvimos y tenemos a la magistrada Miriam Germán, no porque la ley lo diga que es independiente o no, pero en comparación con lo anterior es mucho mejor, independientemente de la edad, independientemente de todo lo que tiene. Ahora, el cuerpo del Ministerio Público es independiente para este gobierno, pero es dependiente del otro gobierno anterior. Es decir, los fiscales que nosotros tenemos en primera instancia, en corte, responden a intereses políticos del momento en que lo nombraron. Y nosotros tenemos que decirlo claro, aquí hay que hacer una profilaxis completa de que aquí hubo candidatos a diputados que son fiscales, que pidieron licencia y se la permitieron. Y la ley del Ministerio Público, el Estatuto del Ministerio Público dice que no. Pero no solamente eso, hay un sindicato, un gremio de fiscales de carrera, por ejemplo, que defiende a ellos, pero la mayoría de los fiscales de carrera participaron en los concursos siendo fiscales designados por los partidos, por el partido que está en el gobierno, y después que estaban en su función, fueron ellos los que fueron promovidos. Es más fácil pasar el concurso estando dentro que estando fuera. El Parlacén y la reducción de los diputados, ¿qué usted opina de eso? Mira, yo pienso que la República Dominicana debiese, en lo personal mi posición es que no hay la necesidad de una Cámara del Senado y una Cámara de Diputados. Debiera haber un sistema unicameral. Claro está que una propuesta de reducción de diputados permite una discusión más fluida dentro de la Cámara, porque ahí hay diputados que ni siquiera uno con otro se conocen. Y los recursos y los recursos que se gastan. Sí. Es decir, yo estoy de acuerdo con la reducción. Lo ideal sería... El Parlacén no está haciendo nada. El Parlacén es un organismo que no aporta nada. Muerto. Sí. Nació muerto y no ha aportado nada a la República Dominicana, solo el pago a esas personas que viajan por Centroamérica y que no han rendido absolutamente nada, ni siquiera en lo que tiene que ver con 3 aspectos fundamentales que son necesarios para el país. El Parlacén ha podido ponerse de acuerdo y ha logrado, que tiene que ver con la reválida de las instituciones de educación superior de toda Centroamérica, que debiera ser uno, que tú pudiese ir a ejercer el derecho o la medicina a Costa Rica, o la odontología, o que tú te trataran de manera igual, o el sistema de que tú no necesitas visa para viajar en un entorno latinoamericano, centroamericano, en países muy cercanos con el mismo idioma. No hay por qué poner tantas trabas
y la República Dominicana, en vez de progresar en esos aspectos migratorios, lo que le ha reducido la posibilidad, como la Guatemala, poniendo el hecho de que tú no puedes viajar sin visa, lo de Panamá ni se diga. Entonces, para otros países, entonces República Dominicana tiene que aceptar que los migrantes vengan sin visa de esos países y aquí no ponen impedimentos. Lo otro tiene que ver fundamentalmente con este sistema de comunicaciones permanentes. Aquí es más difícil llamar y es más costoso inclusive viajar a un país cercano que a un país de larga distancia. El endeudamiento público, o sea, nosotros ya hemos cogido prestado 40.000 millones de dólares y teníamos otro tanto, ya nos estamos acercando a los 70 y pico. Puerto Rico entró en default, o sea, cuando el endeudamiento era de un 75%, de 75.000 millones de dólares. ¿Usted no le preocupa que aquí pueda suceder algo parecido? Mira, dentro de la discusión de la reforma que plantea el presidente en este nuevo periodo que está, sí, está el asunto de la reforma fiscal. Una de vamos a decir, de los consensos que hay y de lo que han dicho no solamente los sectores contestatarios, oposición política, sino hacia lo interno, tiene que ver con que nosotros antes de soportar una carga fiscal y más impuestos, tenemos la obligación, primero, de la calidad del gasto, hay que especificar la calidad del gasto y hay que reducir gastos desde el Estado. No puede ser un barril sin fondo, no puede ser el Estado tomar prestado para pagar propaganda política y más que eso, tomar prestado para pagar intereses de la propia deuda, que como pasó en los gobiernos pasados y que en este gobierno la deuda se ha duplicado, ha aumentado enormemente. Entonces, uno de los aspectos antes de presentar la propuesta de reforma fiscal tiene que ver con la calidad y reducción del gasto público y ver porque para que exista justificación de imponer cualquier tipo de impuesto, entonces el Estado tiene que ser un Estado lo más eficientemente posible. Por eso nosotros apoyamos la fusión de ministerios, por eso nosotros apoyamos la reducción de los diputados, porque son menos gastos. Apoyamos en este contexto la unificación de las elecciones, porque son menos gastos del Estado en inversiones que no retornan. Entonces, ¿qué es lo que hay que plantearnos seriamente? Hay que saber, los préstamos no son malos, pero hay que saber para qué se toman y cuál es la utilización que se le va a dar, cuáles son las manos que la van a administrar. El tiempo se nos ha terminado, pero yo no quiero bueno, ya me están haciendo señas que se ha ido, pero vamos a dejarlo para la próxima vez. Señor, gracias por preferirnos, gracias Monchi por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima.